Hola a todos, bienvenidos a Nodos. Estáis en el Nodo 5, simposio número 5. Me llamo Javier Antonio Nisa Ávila, soy licenciado en Derecho, con máster en Derecho de la Unión Europea y estoy especializado en Derecho en Inteligencia Artificial, Tecnologías Avanzadas y Lingüística Computacional. Hoy, en este caso, vengo a exponeros mi simposio que se titula La lingüística jurídica y las técnicas de escritura legislativa, su estado actual y necesidades filológicas en el currículo jurídico universitario. En la sociedad actual en la que estamos, en la que vivimos, las diferentes TIC, el IoT, el Internet of Things y el IoRT, Internet of Robotic Things, junto con otras diferentes tecnologías, nos están encaminando y nos están llevando hacia un horizonte social cada vez más acelerado y donde la inmediatez es lo que prima por encima de todas las cosas. Necesitamos que todo sea inmediato, rápido, sencillo y eficaz, a la vez que comprensible y que nos llene. Por ello, desde un punto de vista legal, a lo largo de todos los años y de todos los siglos, para colmar diferentes necesidades sociales, se ha utilizado el derecho. En este caso, pues las diferentes codificaciones que se han ido realizando por los diferentes técnicos profesionales y especializados en materia legislativa, los cuales han ido elaborando las diferentes legislaciones. Por ello, y a raíz de todo esto, los legisladores evidentemente se forman, y se forman en las universidades donde se imparte derecho. En este caso, actualmente y a lo largo de la historia, en las facultades nunca ha existido ninguna línea formativa, ningún tipo de formación de carácter filológico o lingüístico, por lo que salen sin ningún tipo de conocimientos en dicha rama. Tenemos que entender, como hemos dicho anteriormente, partir de la base que el derecho, en este caso, desde un punto de vista de su nacimiento, es el eje vertebrador de la sociedad desde un punto de vista organizativo. Y es el responsable del equilibrio social y de la democracia. De ahí la importancia de que el derecho sea claro, profundo y que no dé lugar a interpretaciones. Y evidentemente el derecho se articula a través de la lengua y a través de la escritura, por lo que es necesario ver en qué estado se encuentra actualmente este campo. Por ello, los objetivos de la presente ponencia, en este caso, es analizar, en un primer lugar, el objetivo número 1, el panorama en la adquisición de las competencias lingüísticas respecto al estado actual y cómo en este caso se deberían de adquirir dichas competencias. El segundo objetivo sería el estado actual de dichas competencias lingüísticas desde el punto de vista del derecho, un punto de vista jurídico, en la administración y la lengua que se usa, como veremos, las diferentes lenguas legales. En un tercer objetivo realizaremos un análisis de cara a futuro sobre cómo se debería de actuar a futuro para compensar las posibles diferentes deficiencias que hayamos localizado, para en un cuarto momento pues analizar las diferentes conclusiones. La metodología que hemos usado para realizar esta investigación es una metodología basada en una investigación analítica con un carácter jurídico proyectista en base a un método inductivo comprensivo. Tras esto, en primer lugar, antes de poder empezar a abordar lo que sería en profundidades este simposio, necesitamos definir una serie de conceptos que nos van a servir como eje transversal a lo largo de toda la explicación para entender lo que realmente pretendemos con dicha investigación. Entendiendo el significado de los conceptos aplicados a los objetivos que acabo de mencionar y la problemática localizada, podemos perfectamente entender hacia dónde estamos encaminados. En este caso, en un primer lugar, necesitamos hablar del concepto de metalenguaje. También luego vamos a hablar de la función metalingüística, del lenguaje jurídico y del lenguaje legal. Empezando por el metalenguaje, tenemos que entender que el metalenguaje, desde un punto de vista conceptual, como el lenguaje que tiene una función glosadora y que la finalidad del mismo es la confirmación en sí de que tanto emisor como el receptor de un mensaje en concreto, independientemente de cuál sea de dónde emita, sea escrito, sea oral o del tipo que sea, el medio,
se interpreten los dos, tanto emisor como receptor, interpreten que ese mismo mensaje de la misma forma. Entiendan los dos lo mismo, tanto el que emite como el que recibe. Por otro lado, tenemos en este caso el concepto de la función metalingüística. La función metalingüística es una función derivada del metalenguaje y su pretensión, su objetivo es analizar las teorías derivadas del metalenguaje, de lo que acabamos de explicar anteriormente. Todo ello, ¿a dónde lo aplicamos? Todos estos dos, en este caso estos dos conceptos, los tenemos que aplicar a lo que sería el lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico no es otra cosa que el vehículo de la metalingüística jurídica. Lo usan los profesionales y los especialistas. Es el lenguaje que se usa desde un punto de vista especializado. Como puede ser en este caso, pues el lenguaje derivado del tema de arquitectura o el lenguaje médico. Son lenguajes especializados que no son de uso general, son de uso específico y que su función tiene una función social importante, porque su carácter profesionalizado deriva en un beneficio social posterior. Este lenguaje jurídico sería la cápsula grande, ¿no? Sería el gran círculo donde dentro de él, como concepto de lenguaje jurídico, nos encontramos con el lenguaje legal, que se compone de dos vertientes, de dos pilares fundamentales: el lenguaje legal y el lenguaje de la ley. Luego veremos exactamente qué significa lenguaje legal y lenguaje de la ley, pero tenemos que entender esta diferencia. El lenguaje jurídico es el gran campo donde dentro de él nos encontramos el lenguaje legal, que se compone de lenguaje legal y lenguaje de la ley. Vamos a empezar a analizarlo, ¿vale? En este caso, la lengua como vehículo natural en el derecho, como la lengua como vehículo en el derecho natural. Evidentemente partimos de una base, una problemática que se arrastra desde hace muchos siglos, desde que el derecho es derecho, y ese en este caso es el barroquismo innecesario en el uso del lenguaje legal, que arrastra a su vez al lenguaje de la ley. Es un barroquismo absurdo y es un barroquismo que lo único que pretende y lo único que lanza es un problema de interpretación. ¿Cuál es el problema que genera ese barroquismo? Y lo vamos a explicar. El lenguaje legal en sí es el lenguaje que se usa para la transcripción de una idea política de norma a norma. Es decir, es el lenguaje que se usa en la ley. El lenguaje que se usa para redactar. Luego, posteriormente, eso evidentemente arrastra al lenguaje de la ley. El lenguaje de la ley es el lenguaje que sale de ese lenguaje legal. Entonces, si uno es demasiado barroco, uno es demasiado complejo en su estructura lingüística, va a generar problemas a la hora de usarse por parte del lenguaje de la ley. ¿Vale? En este caso podríamos entender que el lenguaje legal no es otra cosa que la lengua del derecho positivo, la lengua del Código Civil, la lengua del Código Penal, la lengua de la Constitución, la lengua de los reglamentos, de las directivas europeas, lo que escriben los legisladores. Y la lengua de la ley es lo que escriben los profesionales que usan esa lengua legal, los abogados en este caso. ¿Cuál es el problema? En este caso, la arbitrariedad de la redacción por parte de los legisladores es bastante peculiar. En este caso hay un problema de base. Debido a ese barroquismo, debido a esa a lo mejor falta de competencias lingüísticas, en su formación nos encontramos con que muchas veces, en la gran mayoría de las ocasiones, existe una diferencia entre significante y significado, y no es claro, y esto es un fallo. Siempre el significante y el significado deberían tener el mismo objetivo y que no hubiera diferencias. Por ello, existe en este caso, estamos detectando un fallo y un problema desde un punto de vista lingüístico. En este caso, avanzando en la materia, nos encontramos con el metalenguaje jurídico. El metalenguaje jurídico es la teoría lingüística que tiene como función construir los diferentes conceptos que nos van a dar ayuda al lenguaje legal. ¿Vale? En este caso es lo que sería la doctrina hacia el derecho. Lo mismo, pero desde un punto de vista lingüístico. La lengua, evidentemente, es la mayor, según el derecho natural, según el naturalismo, la lengua es la profunda expresión en el derecho. Y de hecho, en el derecho natural existe una rama específica, doctrinal,
final que estudia la lengua, que estudia cómo influye la lengua en el derecho. En este caso, son los naturalistas, instrumentalistas y los justnaturalistas constituistas. Desde un punto de vista de doctrina en filosofía del derecho, los investigadores justnaturalistas e instrumentalistas piensan que la lengua en derecho únicamente se circunscribe a describir la realidad y que se debe de centrar su estudio exclusivamente en la semántica y el vocabulario. Por lo contrario, los constituistas en derecho piensan que el lenguaje en derecho es lengua en sí mismo y que creen que el problema no es ni la gramática y que hay que centrarse en las características no semánticas del lenguaje. Todo ello no transcurre y no va más allá de la teoría. Nunca se ha desarrollado nada más allá de estos dos puntos de vista encontrados, de justnaturalistas instrumentalistas y de justnaturalistas constituistas. No ha trascendido la realidad jurídica de la formación de nuestros juristas en derecho. Entonces nos encontramos con un problema. Principalmente a la hora de interpretar una norma, a la hora de redactar una norma, existe un problema entre significante y significado. Quien redacta la norma la redacta con una pretensión y quien la interpreta de una forma muchas veces totalmente diferente. Y esto no se debe únicamente a la existencia de dos puntos de vista a la hora de dirimir un conflicto, sino esto deriva realmente de la problemática de que, aunque haya que dirimir conflictos, porque evidentemente siempre va a haber interpretaciones de la ley, porque nunca se puede redactar de forma tan clarificadora como para que no haya absolutamente ningún tipo de interpretación, sí no es posible que esa interpretación alcance a tal nivel que desvirtúe realmente el significado y la significancia que pretendía el legislador con la redacción de esa ley. Eso deriva de un problema de base que nos encontramos, en este caso, la formación jurídica de nuestros profesionales en derecho. ¿De dónde deriva esa problemática? Pues deriva en este caso de la facultad, de las carreras universitarias. En ninguna carrera universitaria, en ningún país del mundo, existe ningún tipo de camino formativo, ¿vale? En este currículo formativo que esté vinculado o que tenga asignaturas de carácter lingüístico. Puede haber alguna de oratoria y siempre muy barroco y muy recargado, pero de lingüística no. No existe ninguna asignatura, ninguna rama, ninguna pequeña apartado que explique al futuro jurista, al futuro abogado, al futuro legislador, que será, cómo se debe escribir en derecho, cuál es esa función. Es necesario para una profesión que se va a desarrollar profundamente desde el punto de vista escrito tener conocimientos lingüísticos, sobre todo cuando el derecho es el eje vertebrador de la sociedad. El derecho es lo que vertebra la democracia y en sus normas se organiza y se estructura todos los países del mundo. Es necesario que haya una rama que enseñe filología dentro de derecho, que enseñe lingüística, en este caso especializada, lingüística jurídica, que enseñe a que cómo se tienen que redactar las normas, cómo se tiene que redactar desde un punto de vista jurídico, para que significante y significado no tengan confusión. ¿Cuál es el problema? Que ha derivado de la inexistencia de esta gran necesidad de lingüística jurídica dentro del currículo formativo universitario. Pues que no hay nada sobre lingüística jurídica en ningún aspecto legal, en ninguna esfera jurídica de ningún país. Es decir, no existe ninguna normativa ni nada que regule desde un punto de vista lingüístico cómo se debe de escribir una ley, cómo se debe redactar una norma, cómo se debe de redactar un procedimiento para que la gente lo entienda, cómo debe ser el legislador, ni hay absolutamente nada, como hemos dicho, en el currículum universitario. Solo existen muchos manuales en todos los países del mundo de que le llaman manuales de lenguaje administrativo, pero que realmente no enseñan lenguaje administrativo. Se limitan a describir dudas ortográficas y pequeñas dudas básicas gramaticales y dudas sobre escritura de lenguaje no sexista. Se acabó, fin. No explican ni dicen nada más.
Entonces es un problema. En conclusiones, tenemos un problema de base, tenemos un problema donde todo, en este caso el derecho, está basado en una redacción carente de conocimientos lingüísticos y que eso nos arrastra, según la velocidad con la que avanza la sociedad, a que el derecho no se adapte a las nuevas tecnologías y no se adapte a las nuevas necesidades sociales y siga en ese barroquismo que impide de forma clara, sencilla y concisa que se entienda lo que el legislador pretende transmitir hacia sus ciudadanos. Eso debe ser corregido. La gente debe entender el lenguaje jurídico, la lengua jurídica, aunque solo la apliquen sus profesionales. Una cosa es conocer una lengua y otra cosa es usarla, pero se debe entender por parte de todos, para que podamos tener una democracia más sana, sencilla y sin pliegues, donde nadie pueda esconderse debido a ese barroquismo jurídico. Por ello, es necesario que se incluyan conocimientos lingüísticos como asignaturas troncales dentro del currículo jurídico universitario. Muchas gracias, espero que os haya gustado, me podéis preguntar cualquier duda y seguimos aquí en Nodos. Muchas gracias.